Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Asia en América, tránsitos interoceánicos. Hace más de 450 años se inició una ruta denominada Nao de China o Galeón de Manila, que dio inicio a la globalización mercantilista entre Asia, Europa y América. Esta ruta, denominada Nao de China o Galeón de Manila, comercial, se estableció en 1565 a 1815 entre Filipinas, España y el puerto de Acapulco, en México, donde cada año llegaban las flotas chinas cargadas de especies, textiles, hilos, tejidos, vestidos, muebles y porcelanas para volver al continente asiático con la plata mexicana a cambio. Entre marzo y mayo de 2021, la exposición Viaje y Tornaviaje, Bienes y Rutas del Galeón de Manila, podrá verse en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Colombia. Esta exposición, organizada por el Ministerio de Cultura del Museo Nacional, con el apoyo de la Asociación de Amigos del Museo Nacional y gracias al Museo Franz Mayer, se compone de 7 ejes temáticos, en los que se dividen los aspectos comerciales, de navegación, de materiales y, por supuesto, la influencia artística. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio Asia en América, Tránsitos Interoceánicos, ciclo de conversaciones que nos permitan navegar por diferentes aspectos que nos llevan a extender los contenidos que en la exposición temporal se presentan. Les esperamos en estos encuentros los jueves de abril y mayo, así como en la programación de diálogos y talleres virtuales que todos los sábados y domingos hemos preparado para ustedes. Hoy nos convoca la arqueología subacuática de Oriente a Occidente, arqueología del Galeón de Manila. A continuación los dejo con la moderadora Natalia Angarita Nieto, antropóloga de la Universidad de los Andes, con énfasis en arqueología y magíster en geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte de la curaduría de arqueología del Museo Nacional de Colombia desde el 2017 en convenio con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Sus áreas de interés académico incluyen la transformación del territorio y el paisaje, así como las economías de subsistencia en tiempos prehispánicos. Bienvenida a Natalia y a nuestros invitados sorpresa también. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, mil gracias Catarina por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo el gusto de presentarles a dos invitados que harán en esta charla sobre el quehacer de la vía marítima y subacuática en una embarcación como el Galeón de Manila, así como los saberes y prácticas de la navegación en el Caribe. Me permito entonces presentar a nuestro primer invitado. Él es el doctor Juan Felipe Pérez, antropólogo de la Universidad de Colombia, con maestría en antropología, línea de arqueología de la Universidad de los Andes y con posgrados en la Universidad de Granada en patrimonio y doctorado en historia y artes. Investiga sobre el comercio y navegación de los periodos de contacto, conquista y colonia del mundo atlántico iberoamericano, así como temas de patrimonio cultural sumergido, arqueológico y documental. Ha dirigido y participado en diversos proyectos en sitios arqueológicos y centros históricos en Colombia y ha sido consultor de entidades estatales culturales, así como empresas privadas multinacionales, en los procesos vinculados con la formulación, implementación y evaluación técnica de los programas de arqueología preventiva colombiana. Desde el año 2005 investiga y representa legalmente a la Fundación Proyecto Navío, entidad que tiene como objeto formular y gestionar proyectos culturales, especialmente aquellos relacionados con los espacios y sociedades marítimas, y pertenece a la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia. Nuestro segundo invitado es el doctor Roberto Junco. Él es arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, donde estudió la maestría al igual que el doctorado en arqueología. Recibió el diploma de Arqueología Histórica de la Universidad de Leicester en el Reino Unido y actualmente es afiliado académico del Institute of Nautical Archaeology, es miembro de la Society for Historical Archaeology y del International Committee of Underwater Cultural Heritage, así como miembro de la Junta del Advisory Council on Underwater Archaeology. Él está a cargo desde el 2017 de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, donde lleva laborando desde el año 2004.
Entre los proyectos que ha dirigido se encuentran Arqueología subacuática en el Nevado de Toluca, Galeón de Manila, Baja California, Arqueología marítima del puerto de Acapulco y Arqueología subacuática en la Villa Rica. Sus intereses académicos se centran en el estudio de la porcelana china, el tema de la arqueología del Galeón de Manila, la navegación en época colonial y la difusión del patrimonio cultural subacuático. De esta manera les doy la bienvenida a nuestros invitados, les agradecemos su espacio y tiempo para participar en esta charla e iniciamos la conversación con el doctor Pérez. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco de antemano a Natalia y a las personas que trabajan en el museo por haber tenido la fortuna de contactarme y yo poder participar en este evento tan importante. Y como en cualquier proyecto arqueológico, me ha tocado a mí hacer como la parte de antecedentes históricos, un poco la ambientación de lo que vamos a hablar específicamente. Trataré de ser muy sucinto, de hacer una breve introducción para llegar al plato fuerte que nos lo va a presentar Roberto Junco, y evidentemente también tener la oportunidad de poder conversar y de hablar de otros temas un poco más específicos sobre lo que es el quehacer arqueológico en embarcaciones o asociado a la navegación marítima atlántica. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si todo va en orden, por favor. ¿La ven? Vemos Sí, una pantalla. está en blanco. ¿No la ven ahora? Se ve en blanco. Oh, un momento. Como siempre, todo no funciona. Bueno, mientras voy solucionando esto, quiero contarles que para asumir este reto, asumir ahora yo ni siquiera los veo a ustedes, este trabajo he tenido que adecuar un poco los temas de investigación que yo trabajo. Denme un segundo, que no entiendo por qué no los veo. Ok. No sé por qué no me ven si yo... ¿Ahora me ven? No, seguimos viendo tu pantalla en blanco. ¿Quieres que te comparta la presentación? Sí, por favor. Listo. Bueno, les decía que tenía que haber pensado un poco en los términos de lo que yo investigo y pensar cómo se relaciona esto con la ruta del galeón de Manila. Y me encontré con la fortuna o con la buena suerte, ¿sí? De ver que muchos de los planteamientos que yo tenía cuando analizaba la navegación marítima para lo que es el territorio de la actual Colombia, pues muchos de los supuestos que yo manejaba de una u otra manera se acoplaban muy bien con lo que entiendo yo es la ruta del galeón de Manila para la historia de la humanidad. Siguiente, por favor. Y lo primero que se me vino a la mente es que la ruta del galeón de Manila, como a diferencia de muchas otras rutas que implantó la monarquía hispánica en el globo terráqueo, fue tal vez la ruta que realmente más transformó o materializó la globalización ibérica que se vivió desde el siglo XIV hasta nuestra época. Y realmente no se trata ni de una embarcación ni de una gran hazaña náutica, sino que se trata de toda una entidad cargada con muchos significados que ha transformado nuestro mundo hasta nuestros días. Ustedes ven ahí unas fotografías de la exposición, han podido los curadores y los que hicieron el montaje integrar muy bien varios aspectos de lo que en última representa la ruta. Siguiente, por favor. Y retomando lo que les decía en mi investigación, creo que la ruta de Manila no puede ser entendida sin lo que significó el descubrimiento de América. Y en mi línea investigativa, pues lo que yo he empezado a manejar es que la navegación marítima ibérica, si bien es una empresa formidable historiográficamente e incluso a veces arqueológicamente,
ha sido contada siempre muy a la manera o vista desde una visión muy eurocentrista, y hay muchos detalles vernáculos, nativos, que hacen que debamos considerar la navegación atlántica como una actividad mestiza. Y a mí me gusta pensar que de todas las actividades humanas que se dieron con el descubrimiento del Nuevo Mundo, es tal vez la navegación la primera actividad que se reconoce tanto de europeos como de americanos. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que primero que se ven son los barcos. Desde América lo primero que se ven son las embarcaciones llegando, pero también las primeras cosas que ven humanas los europeos cuando llegan son las embarcaciones que llegan a las naos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros pensamos en América, en el descubrimiento de América, lo nativo en cuanto a las embarcaciones y a la náutica parece ser que desaparece, y en el horizonte solo se ven los barcos y las velas españolas, pero vagamente se vislumbran las embarcaciones americanas, y ni siquiera están en el agua, sino que están en tierra. Siguiente, por favor. Y la realidad es que en América pues había grandes avances técnicos en la náutica, grandes conocimientos marítimos también de sus paisajes y de sus territorios. Y si bien la tecnología es disímil, no es menor cosa que, pues, que aquí había cosas que aportaron para esa nueva revolución que empezaba a partir de 1492. Y pongo aquí una nota de un marinero colombiano en donde decía que pues gran parte del conocimiento náutico que tenían nuestros pueblos amerindios no ha sido documentado, no ha sido contado por los historiadores. Siguiente. Y como les decía, la navegación marítima ibérica y en últimas, la ruta del galeón de Manila no puede ser concebida, no puede ser entendida si con una serie de acontecimientos que van marcando todo lo que en últimas decantó lo que era la unión de Asia y Europa. Y un dato fundamental tal vez es el descubrimiento del Mar del Sur, que posteriormente vino a tener el nombre del Océano Pacífico. Y cuando ocurre esto, realmente Europa se da cuenta que el mundo está unido por un solo mar. ¿Esto qué significa? Que saliendo de cualquier puerto se puede llegar a cualquier parte del mundo. Habrán dificultades, habrán pasos que sortear, pero realmente la Tierra es un planeta que está unido por un solo elemento. Es decir, el mar es el elemento natural que une a los seres humanos. Siguiente. En esa misma línea de argumentación en donde América tiene que aportar en esta gran revolución que fue la navegación ibérica o la navegación a vela de los grandes, de la etapa de los descubrimientos, es factible poder encontrar algunos puntos de información en donde dan cuenta cómo las culturas americanas y en últimas las culturas que entraban en contacto a través de las rutas marítimas empiezan a aportar o empiezan a ser parte de esta actividad de lo que significa la navegación. Pongo solamente, por ejemplo, unas imágenes, unas representaciones en donde se muestra cómo los unos y los otros se reconocen, cómo también los europeos incluso ponen a trabajar a los indígenas o a los nativos en construcción de embarcaciones. Y esto no debe verse solamente como la suplantación de una tecnología a otra. O sea, para llegar a este punto tiene que haber seguro un intercambio de conocimientos, saber qué maderas son las que son importantes y buenas en el territorio en donde se está, para poder afrontar las vicisitudes marítimas que son las otras personas que saben afrontar, porque son los que han cruzado el océano. Y en últimas es un intercambio de conocimiento, es lo que yo llamo una actividad mestiza en el sentido más positivo y
y romántico de la palabra, algo que se transforma de maneras muy intrincadas, de maneras muy excepcionales y que en últimas son lo que dan sentido a lo que somos hoy en día. Siguiente. El descubrimiento de Colón, el posterior descubrimiento del Océano Pacífico, permite después que los españoles puedan hacer, los españoles o los europeos en general puedan hacer la primera circunnavegación del globo, y es a partir de este punto donde realmente se empieza a materializar el sueño de Colón de llegar a las tierras de Zipango. Siguiente, por favor. A partir de esto, y al igual que para el caso americano, en las Filipinas o en esta parte del globo terráneo, surge un personaje importantísimo que como Colón y como Balboa empieza a marcar, es un hito de la navegación, es un hito de los sucesos históricos que ocurren en Filipinas, y es este señor Miguel López, el Fray Andrés de Urdaneta, quien en últimas es el que hace posible que ese viaje de circunnavegación pueda reducirse en un segmento del globo terráqueo y que saliendo de América, llegando a Asia, se pueda regresar nuevamente a América. Y esto lo hace gracias a sus conocimientos cosmógrafos, marítimos y de pilotaje. Pero pues es un personaje excepcional, y supongo yo, creo yo, que para que este europeo pudiera llegar a tan gran acierto, a tan ingenioso descubrimiento, con toda seguridad tuvo que haber tenido aporte de los conocimientos de los aborígenes o de los nativos de la zona. Al igual que el caso de Colón, este cuadro pues guarda unas similitudes muy, muy interesantes. Fíjense que las embarcaciones que sobresalen son las europeas. Hay una embarcación vernácula muy, muy, muy escondida ahí en tierra, la cruz, la figura del conquistador. Sin lugar a dudas llama la atención que haya tanta similitud. Siguiente, por favor. Y a partir de allí, uno pensaría que pues solamente se une a Manila y Acapulco, pero ¿es realmente eso lo que significa la ruta del Galeón de Manila? ¿Son los únicos puntos de encuentro entre América y Asia? ¿O entre América, Asia y Europa? ¿Son solo los galeones los encargados de mantener este flujo? Yo creo que, siguiente por favor, que evidentemente pues esto no fue así. Muchos puntos, muchos fueron las personas, muchos fueron las naciones, muchos fueron las sociedades o grupos que estuvieron metidos en este tráfico, en esta ruta tan importante. Sin lugar a dudas, el Galeón de Manila como entidad de comercio, como ruta transpacífica, tiene un papel preponderante, pero más allá de eso es necesario entender, como pasa también en América, que lo que hace tener una conectividad de estos espacios es que se generen múltiples oportunidades, múltiples viajes, múltiples rutas, múltiples formas de ver y entender el mundo, que lastimosamente a nivel historiográfico pues simplemente se han contado generalmente desde un punto de vista muy eurocentrista. Y pienso yo que es deber de nosotros los arqueólogos y aquellos que hacemos historias relacionadas con la navegación poder encontrar todas estas cosas que aún no han sido contadas. Siguiente, por favor. Como, por ejemplo, que los galeones realmente como tipología de embarcación no fueron las únicas naves que estuvieron metidas en este tráfico, sino que hay una serie de embarcaciones, incluso las embarcaciones menores, juegan un rol fundamental en estas rutas que conectan continentes, porque son las que en últimas hacen que efectivo el tráfico, son las que conectan efectivamente a los puntos de puertos con los otros lugares dentro del territorio. Siguiente, por favor. Ya desde la arqueología
y no quiero detenerme mucho porque sé que Roberto va a tener mucha más información detallada. La ruta de Manila tuvo unas características bien interesantes. Fueron pocos los naufragios y fueron pocos las capturas que pudieron hacer otras monarquías europeas de estos buques insignias. La arqueología, sin lugar a dudas, es importantísima para poder hacer unas reconstrucciones mucho más dinámicas, mucho más vitales, mucho más tangibles de lo que representó la ruta durante su periodo de funcionamiento, porque con toda seguridad en los naufragios que se puedan recuperar o que se puedan investigar académicamente, podremos encontrar una cantidad de elementos que contarán historias muy particulares, no solamente de los sucesos históricos, sino de todas las personas y sociedades que estaban vinculadas o relacionadas con este tráfico. Yo simplemente quiero poner como ejemplo el rescate arqueológico de una embarcación que era parte, o que hizo parte del galeón de Manila, el San Diego, que naufragó en 1600 cerca de la bahía de Filipinas. Fue recuperada, hicieron trabajos arqueológicos entre 1991 y 1993, y parte de los elementos recuperados se encuentran expuestos para el público, para que puedan ser visitados, tanto en el Museo de Filipinas como en el Museo Naval de Madrid. A partir de lo que se haga arqueológicamente y también de la forma como se entienda lo que significó la navegación, y lo que significó para el mundo todos estos procesos de conectividad y de globalización, porque realmente estamos hablando en últimas de los primeros fenómenos de globalización mundial. Las rutas marítimas como la del Galeón de Manila realmente dan cuenta de ello. Es que podemos entender cómo pasan muchas de las cosas hoy en día. Y pues para mí realmente fue gratificante poder llevar un poco mis conocimientos de lo que eran las rutas y el tráfico marítimo y los saberes y conocimientos marítimos en el Nuevo Reino de Granada, verlos en una escala un poco más global y entender que sí, que efectivamente hay muchas más cosas que contar, y que en esa línea somos los arqueólogos y los historiadores, en últimas, que nos interesa esto, los que podemos darle mucha más riqueza a los datos que ya tenemos sobre este momento de la historia de la humanidad. Siguiente. Creo que finalizó, ¿no? Sé que he sido muy rápido, pero les reitero, creo que el plato fuerte nos lo dará Roberto, y ya después sí que podemos hablar con mucha más comodidad de arqueología, ¿no? Perfecto, doctor Pérez, mil gracias. Así le damos entonces paso al doctor Junco para su presentación. Muchas gracias. Pues es un honor estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias a los organizadores de este evento, de esta exposición, por hacernos esta invitación. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre este tema que me apasiona, que es la arqueología del Galeón de Manila. Los historiadores pues, han hecho un gran trabajo para recopilar de las fuentes históricas, de los documentos, muchas de las dinámicas, muchas de las aventuras de esta ruta comercial, de estos barcos. Sin embargo, la arqueología está en una posición de poder contribuir con los objetos materiales, la cotidianidad que se puede ver a través de la arqueología, y mostrar otros aspectos de todo este mundo que fue el Galeón de Manila. A ver, voy a tratar de pasar. ¿Cómo paso las slides? Ahí está. Pues ya Juan Felipe hizo todo un recuento de lo que fue, digamos, todo ese abrir el mundo, ¿no? A partir del descubrimiento de América, todos estos esfuerzos por ir descubriendo, por llegar a todas partes del orbe. ¿No? Por ahí mencionó estos viajes que conectan todo el océano, ¿no? Magallanes, por ejemplo, ¿no? El primer viaje que le da la vuelta al mundo. Cortés, ¿no? Que llega a México de Cuba, hace la conquista, y ya en 1521 le está pidiendo al rey permiso para llegar a las Molucas, llegar ahí a las islas de Indonesia para poder
comerciar, ¿no? Las islas de la especiería. Tenían un interés brutal, ¿no? En el clavo, todas estas cosas. Varias expediciones empiezan a surgir, algunas salen de Nueva España, de la zona de México, otras salen desde España, está la de Jofre de Loaiza, Saavedra y Cerón, que era familiar de Cortés, de hecho, en 1527, López de Villalobos. Ellos logran llegar a Asia. Eran verdaderamente unos marineros increíbles, la tecnología naval les permitía hacer estos larguísimos viajes, y todos estos viajes llegan a las islas de la especería, llegan a Asia, pero no encuentran el retorno, ¿no? Y ya lo mencionó Juan Felipe, ¿no? Es este viaje de Urdaneta, a partir de la expedición de López de Legazpi en 1565, que logra encontrar esa manera de poder regresar, instaurando ya este orden del Galeón de Manila, ¿no? La corona, por supuesto, empieza a armar todo un marco legal, ¿no? Haciendo que solamente entre Manila y Acapulco se pueda dar este comercio. En diferentes años salen diferentes regulaciones en cuanto al tamaño. Se decía por ahí que tenían que ser 2 barcos, que podían cargar solamente tanto dinero de ida y tanto producto de tornaviaje. Pero bueno, como en nuestros países, como fue el Imperio Español, una cosa eran las leyes y otra cosa es lo que se hacía. Y generalmente se mandaba un barco, uno muy grande, uno en que aparte iban rebasados de lo que tenían de permiso de poder llevar. Y bueno, pues eso generó unas dinámicas muy interesantes, ¿no? Por un lado tenemos la ciudad de Manila. Esta es una imagen de la ciudad de Manila que se encuentra en un baúl que está en Puebla, muy famosa imagen muy temprana de Manila. Y Manila se convierte en centro donde llegan gentes de Japón. Por ahí Juan Felipe mostró algunos elementos del San Diego, ¿no? Que aparecen estas tsubas, que son como las guardas de las espadas japonesas. Y empiezan a llegar, bueno, pues barcos de Japón, por supuesto que de China, ¿no? De la zona de Fujian, de la zona de Guangdong. Empiezan a llegar barcos desde Indonesia para comerciar con todo lo que es esto, y a través del estrecho de Malaca, pues hasta de la India, ¿no? Sri Lanka, India, Myanmar, todos estos países estaban conectados en esta red a la que los españoles de alguna manera se conectan. Entonces Manila era realmente un lugar súper cosmopolita, súper lleno de todas estas culturas de Medio Oriente, ¿no? De la zona de Irán, de todas estas repúblicas centroasiáticas y todo el sureste asiático. Ahí se confluyen todos estos productos que van a ser embarcados en el Galeón de Manila. Cuando decimos 250 años de Galeón de Manila es muy fácil nada más decirlo, pero imagínense lo que ha cambiado el mundo en 50 años. Estamos hablando de 250 años. Eso deja una huella importante con todos los lugares que tocó, ¿no? Entonces, bueno, llegaban productos como pues, las porcelanas, los marfiles, joyas maravillosas que se hacían en Filipinas, sedas, algodones de la India, alcanfor de Borneo, perfume, cera, sándalo, clavo de las Malucas, pimienta de Java e India, cardamomo, nuez moscada, canela, jengibre, muebles laqueados del Japón. Era verdaderamente pues de lo más interesante que se puedan imaginar el cargamento de un galeón que hacía el tornaviaje. Claro, lo que permitía todo ese pues lujo, por así llamar, porque era un auténtico lujo incorporar todos estos enseres a la vida cotidiana de este mundo colonial americano, y algunos de los productos que luego iban a parar a Europa, ¿no? Era la plata americana, ¿no? La plata de México, por supuesto, pero también, aunque era ilegal, la plata peruana, boliviana, oro de la Nueva Granada, todos estos metales verdaderamente era lo que permitía que que se generara este producto. Realmente a los asiáticos no les interesaban los productos europeos, americanos, lo que les interesaba era el metálico. Y nada más ustedes dense esta idea, cesa el Galeón de Manila de mandar plata en 1815, y eso coincide justamente con la gran decadencia del Imperio Chino. El Imperio Chino, pues, realmente era vaya, los imperios europeos no se comparaban en población, en sofisticación, en tantos milenios, ¿no? De desarrollo cultural como los chinos. Y es justamente esta falta de circulante. Por ejemplo, esta moneda que estoy enseñando, que se pueden ver ustedes a la izquierda, es una moneda recuperada en una excavación arqueológica en China.
Las que están en medio son monedas del sitio de Baja California, donde hemos localizado las monedas europeas y otras chinas. Y estas abajo tienen unas marcas, son los llamados chops, que eran estas monedas acuñadas generalmente en México, que ingresaban a la economía china y cada comerciante iba poniendo su sello y su resello, pues para ver que eran de buena ley, ¿no? Y la plata acuñada durante el Imperio Español era muy apreciada porque pues guardaba una calidad excepcional, ¿no? Un peso, una pureza, y era muy, muy aceptada, muy, muy deseada por por todo el mundo, ¿no? Como les decía, pues esto fue extraordinario, todo este contacto de tantos años, 250 años, ¿no? Y en México y en varias partes de América y España, se pueden ver expresiones de esto, ¿no? Ya sea en las iglesias, de repente viendo algunos de los objetos que se encuentran ahí, o como me pasó en una ocasión, veo una piletita de agua bendita, y cuando me acerco y miro dentro, veo que hay un cuenco de porcelana china ahí metido, ¿no? ¿Cómo llegó eso ahí? Todo este mundo del Galeón de Manila, en nuestra oficina hemos querido darle como una especie de lugar, ¿no? Si bien ha habido algunos trabajos por aquí y por allá donde aparece material asiático y de alguna manera se hace referencia al Galeón de Manila, nosotros le hemos querido dar como una especie de coherencia y crear como una especie de tema en realidad en torno de esto. Entonces, ¿cómo puede ser una arqueología del Galeón de Manila? ¿Qué son los elementos que estamos buscando? Pues son las influencias, las tecnologías, por ejemplo, los diseños de los barcos, o como decía Juan Felipe, ¿no? De todos estos barcos que están alrededor de la ruta también, las interacciones que se llevaban a cabo, las dinámicas que generó esto. Entonces, todos son elementos ahí que tomamos en cuenta cuando estamos hablando de esta arqueología del Galeón de Manila, que es un tema pues novedoso, no muy todavía difundido. Pues empecemos, claro, con uno de los clásicos temas para los arqueólogos subacuáticos como nosotros, que es pues el de la arqueología náutica, ¿no? El ver los barcos, los diseños de los barcos, excavar los barcos. Y en ese sentido, pues se han hecho algunas cosas a nivel mundial. Ha habido varios galeones de Manila localizados, ¿no? El galeón de Manila de San Agustín, Santa Margarita, el Concepción, el Pilar. Vaya, son toda una serie de sitios que se han excavado, desgraciadamente, muchas veces por saqueadores, cazadores de tesoros, donde la información pues se pierde bastante, no tienen el rigor de un trabajo científico, por desgracia. Pero bueno, hay algunos sitios en cuanto a barcos, ¿no? Entonces ahí es el barco como cápsula casi del tiempo, donde se encuentra el cargamento que llevaba, se puede identificar la época a la que pertenecía el barco y entonces sabemos con certeza que en ese momento se transportaban esos bienes de un lugar para otro, ¿no? Para mí, personalmente, surge un poco la arqueología del Galeón de Manila con mis trabajos de tesis en Zihuatanejo. Mi director de tesis, mi profesor, el Rubén Manzanilla, me comenta que en alguna expedición él había visto algo de porcelanas en un paraje cercano ahí. Me voy a hacer mis recorridos de campo y empiezo a encontrar varios tiestos, ¿no? Y empiezo a ver que pertenecen a diferentes épocas y que siempre está un tipo de mayólica, un tipo de cerámica ya hecha aquí en Nueva España, asociado a esta porcelana, ¿no? A través de análisis de activación neutrónica y otras técnicas, logramos darnos cuenta que ese tipo de mayólica, pues es un tipo que se hace en la zona de Michoacán, en los altos de Michoacán, que es relativamente cercano ahí a Guerrero, esto es al norte de Acapulco, y que se puede llegar ahí a través del río Balsas. Entonces descubrimos una ruta que luego ya investigando un poco más a fondo, nos dimos cuenta que ya existía desde época prehispánica esa ruta de comercio, y bueno, pues entonces estamos identificando ahí actividades de contrabando y de movimiento. Esto es algo que pues no está en los libros de historia, entonces la historia, los documentos ahí no nos hubieran ayudado, es a través de la arqueología que empezamos a descubrir este tipo de cosas, ¿no? Y aquí una botija de unos barcos que capturó un pirata inglés en Sudamérica, pues ya en el siglo XVIII, esta porcelana es del siglo XVI, el pirata Anson, que llega a capturar un galeón de Manila, se hizo famoso por haber capturado un galeón, y bueno, estamos a la búsqueda de esos barcos, ¿no? Ya hemos hecho algunos trabajos de magnetometría en el agua, etcétera, es algo que estamos por hacer. Pues aquí pueden ver un plano más o menos de la zona del Pacífico en México. La típica ruta era Acapulco, México, vía Recuas, para llevar los productos al centro y de ahí redistribuirlos.
pero a través de estos estudios nos damos cuenta que hay otras rutas, ¿no? Y debe haber más todavía, será cuestión de buscar. Y si ven a la parte arriba del mapa, van a ver ahí que se habla del Galeón de Manila de Baja California, del cual les voy a hablar ahorita. Nuestra oficina desde 1999, gracias a este señor que pueden ver aquí, Ed van der Porten, ya fallecido el año pasado, nos dedicamos a trabajar en un sitio muy especial de la costa pacífica de Baja California, donde están los restos de un galeón temprano. Y claro, no es que veamos el barco per se, tenemos identificado en el agua donde hay restos del barco, pero están muy, muy profundos y es una zona de muchas olas. Entonces, nos hemos abocado a caminar en 11 kilómetros en este desierto, localizando pedacitos y pedacitos de el cargamento de este galeón, ¿no? Que es un cargamento excepcional. Ahorita llevamos más o menos 2,000 y cacho tiestos de porcelana china, varios tiestos de stonewares, ¿no? Que son estas cerámicas más duras asiáticas para llevar enseres, provisiones. Y bueno, hemos estado ahí localizando objetos sumamente interesantes, desde instrumentos de navegación, pues del siglo XVI, 1570s. Por ejemplo, cera, estaban mandando de Filipinas cera tan temprano como esas épocas. Cloisonné, que no aparece pues en las fuentes históricas, pero pues están mandando los chinos algo de este arte súper interesante, que es una influencia bizantina que llega a China, y de China ahora está pasando a América, ¿no? Es también interesantísimo ver eso. Y por supuesto, lo que más vamos a encontrar en la arqueología del Galeón de Manila, que es la porcelana, porque es una cosa que dura mucho, que no se estropea y que está regada por todos lados. Entonces, bueno, pues ahorita acabamos de elaborar un catálogo de Ed van der Porten de todos los tipos de porcelana china de este sitio en particular, ¿no? Un espejo chino, uno se imagina, bueno, un espejo chino de bronce, una moneda china por ahí, tapa de un incensario, en fin, toda una serie de objetos. Y por supuesto, láminas de plomo con las que se recubrían estos galeones para proteger la madera, y que es de los pocos elementos que tenemos localizados del galeón per se, los restos de todo este recubrimiento de plomo, y que a través de análisis nos hemos dado cuenta que ese plomo tiene varias fuentes, ¿no? Desde plomo chino, plomo mexicano, que se está utilizando para hacer todo este recubrimiento del casco, ¿no? Para hacer una arqueología del galeón, pues hay una meca para nosotros, o hay dos mecas, ¿no? Pero una de ellas sería Acapulco, por supuesto, ¿no? Porque eran los dos puertos forzosamente de arribada y de salida del galeón, ¿no? Entonces, Acapulco siempre estuvo ahí en nuestra mente, y se abrió en algún momento la oportunidad en que estaban haciendo unos trabajos en el centro de Acapulco, de poder ir a ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y de ahí surge un proyecto de arqueología marítima que tiene que ver con lo subacuático, pero está más enfocado a la relación del hombre con el mar, ¿no? Y surge este proyecto de arqueología marítima que, bueno, nos ha dado unos resultados fantásticos, ¿no? Por un lado, hemos estado haciendo excavaciones en el fuerte de San Diego, un fuerte construido al principio del siglo XVII, que sufrió remodelaciones en el XVIII, y bueno, donde ocurrieron varios eventos históricos importantes para México, y a través de estas excavaciones hemos estado recuperando diferentes elementos que nos hablan de la vida cotidiana del fuerte, de lo que pudo haber sido la vida de esta población que básicamente vivía del comercio del galeón de Manila. Una vez al año llegaba el galeón, se armaba una gran feria comercial, se inundaba el pueblo de comerciantes que llegaban en sus recuas, y se hacían pues los tratos ahí mismo en la playa de Acapulco, ¿no? Entonces, aprovechando todas estas obras de infraestructura, pues logramos hacer una colección muy interesante de porcelanas que, bueno, pues continuamos todavía estudiando. Y para agregarle a toda esta cuestión, pues había otro puerto interesante en el Pacífico que tenía que ver con el galeón, y era San Blas. Y San Blas está mucho más al norte. Fue un puerto creado oficialmente ya en la época borbónica, con todas las reformas y todas estas instrucciones para la marina, ya como un puerto en forma. Y nos dimos a la tarea pues también de ir a hacer trabajos pues de recorridos. Estamos realmente, si queremos verlo así, empezando en los inicios de esta arqueología del Galeón de Manila, ¿no? Como reconociendo los lugares donde hay posibilidades, ¿no?
Entonces, San Blas pues era un astillero, no estaba permitido el comercio, sin embargo, el comercio se daba. Y lo que fue muy interesante es que aunque San Blas se constituye como un puerto, digamos, oficial en el siglo XVIII, estamos encontrando nosotros porcelanas que pertenecen al siglo XVI. Con lo cual, pues estamos viendo la importancia comercial que ya tenía San Blas, ¿no? Siglos antes de que se definiera como un departamento marítimo. San Blas fue muy interesante porque desde ahí salieron muchas expediciones hasta lo que es hoy Alaska, ¿no? Pues Punta Valdés en Alaska es porque Valdés iba en el barco que hizo todo el mapeo hasta Alaska, ¿no? Y desde San Blas se alimentaban las misiones de California y Alta California, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en las caminatas por San Blas, algunas monedas chinas, de todas estas porcelanas, losas inglesas. Otro de los, digamos, líneas que la arqueología del Galeón de Manila nos ha permitido, pues es este estudio de la distribución de la porcelana, ¿no? Y aquí un mapa, donde hemos localizado hasta ahorita arqueológicamente hablando estas porcelanas, ¿no? Y pues está regadísimo, ¿no? Y si pusiéramos un mapa de Colombia, pues yo creo que también habría muchos puntos azules, porque era verdaderamente increíble cómo este material se distribuía por todo el continente americano y luego Caribe y, por supuesto, a Europa, ¿no? Creemos que la mayor parte se quedaba acá, pero una parte, pues, por supuesto que pasaba allá. Y bueno, otra de las temáticas que la arqueología del Galeón también se pone a ver, pues es esta de las influencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí la típica influencia más directa, que es las formas, ¿no? De la talavera poblana, de la mayólica poblana, blanco y azul, pues las tomamos directamente de las piezas chinas, ¿no? Ahí se pueden ver las formas, los motivos con una especie ya de interpretación local. Acá, por ejemplo, pongo un pedazo de cerámica del Museo Franz Mayer, por cierto, y arriba un fénix, ¿no? Entonces ahí podemos ver, bueno, este pajarito, bueno, están tratando de copiar el fénix, pero no entienden qué es el fénix, entonces lo convierten en un ave, ¿no? Lo mismo estos tibores, que también vienen del Franz Mayer, pues estos diseños, aunque están ya mexicanizados, están ya hechos, pero están todos realmente tomados, la distribución, cómo está hecho, de sus contrapartes chinas, ¿no? Es una especie como de influencia muy fuerte que hay en la cuestión de la cerámica. Pero vayamos a otros temas, la comida. O sea, aquí les pongo el póster de un menú en Manila, ¿no? Donde uno de los platos principales allá es el relleno. En el puerto de Acapulco también el relleno es el plato así como estrella, ¿no? Y es más o menos el mismo tratamiento, es la misma cosa, ¿no? Hace unos meses estaba yo en Colima y probé el mole como el colimeño y y me supo súper dulce y con sabor a canela y dije, por Dios, ¿qué es esto, no? Y entonces todos los estados, todas estas poblaciones del Pacífico tienen esta gran influencia, pues que está un tanto velada, o sea, hay que irla como rascando un poquito, ¿no? Pero eso de utilizar el clavo en un platillo que pues, en el centro de México no lo lleva, ¿no? El utilizar frutas, pues todo eso es precisamente esta gran influencia. ¿Qué pasa con esa influencia? En el caso de México, pues en 1815 cesa el galeón, ¿no? Y pues ya deja de haber toda esta expectativa de anual, de que iba a llegar el galeón, estos productos, se nos empieza a olvidar, ¿no? Y nada más nos quedamos con que es algo nuestro, que es hoy en día, ¿no? Pues sí, mi abuelita, mi tatarabuelita, el libro de recetas antiguo, pero bueno, esas influencias están ahí. En el caso de los filipinos es más complicado porque en 1815 cesa el galeón y se quedan ellos ya conectados directamente con la península. Entonces, se quedan así por algo así como 70 años, viene la guerra con los americanos en 1898 y los americanos completamente crean el Museo Nacional, escriben la historia de Filipinas, toman todos los documentos y ellos hacen las historias de Filipinas, en las escuelas empiezan a meter el inglés. Entonces el filipino tiene que hacer un ejercicio triple para poder llegar a recordar esto, por así decirlo, ¿no? Tiene que primero pasar de lo americano a lo español y de lo español a lo novohispano, porque la conexión real era con la Nueva España. La iglesia de Filipinas era administrada desde la iglesia en México. El poder civil en Filipinas se administraba por el poder civil en México. En realidad, Filipinas era una extensión de la Nueva España, ¿no? En términos, y por supuesto que el flujo de gentes y todo, pues también, ¿no? Las caltecas por ahí ayudaron en la conquista.
en alguna ocasión que andaba por ahí en el mapa decía el pueblito de México, ¿no? Y así hay muchas palabras, muchas cosas indígenas mexicanas que se utilizan allá, lo mismo muchas cosas tagalas, filipinas que se utilizan acá, ¿no? La fiesta mexicana, por excelencia, cualquier mexicano le preguntan y bueno, pues es todos estos cohetes, la pólvora, el papel picado, que es súper típico aquí en México. Todo eso es influencia del Galeón de Manila, todo eso vino de China, todo eso es, pero es algo que nosotros ya lo tenemos totalmente interiorizado como mexicano, pero realmente vino de allá. Entonces es bien interesante andar viendo eso, ¿no? Nuestro traje típico, el traje de la China poblana. La China poblana era esta supuesta princesa, una esclava que llega a México a través del Galeón de Manila, era ella de la India, ¿no? La India exportaba muchos algodones de la región de Pulicat, el paliacate, que es también muy típico mexicano, es Pulicat, es porque venían estos algodones de allá. El traje de la China poblana es el traje por excelencia nacional, y es el traje de una mujer de la India que traía este tipo de vestimentas y se mexicaniza, ¿no? Se tropicaliza. Entonces hay tanto por rascarle, tanto por averiguar, y ese es el propósito de hacer esta arqueología del Galeón de Manila, ¿no? De ir descubriendo todos estos recovecos. Por ahí Juan Felipe hablaba de las poblaciones locales, pues por ejemplo, el Galeón de Manila de Oregón, las poblaciones indígenas, cuando llegan los primeros europeos ya en el siglo XIX tardío a poblar Oregón, empiezan historias de hombres barbudos, pelirrojos, en el registro arqueológico ahí de Baja California encontramos puntas de flecha hechas de pedacitos de porcelana. O sea, cómo fue la interacción entre estos indígenas del norte de México y los náufragos o los objetos que venían del galeón, ¿no? Y así en cada lugar, ¿no? Los chamorros, por ejemplo, los indígenas ahí de las Marianas, ¿no? En algún caso que hubo un naufragio por ahí, todas las cadenas de oro las empezaron a colgar de los árboles y empezaron a armar todo un relajo, porque pues claro, para ellos no tenía ningún sentido, ¿no? Y entonces cuando llegan los europeos y ven eso, entonces cómo las poblaciones locales empiezan a interactuar con, el producto, digamos, de todo este intercambio. Esa también es otra de nuestras líneas de investigación, por así decir. En fin, es algo bastante rico, bastante sabroso, literalmente, con millones de aristas, que incluye pues desde prácticamente el Océano Índico hasta Europa. O sea, es la mitad del mundo que se toca a través de este comercio, y en el cual pues México jugó un papel muy interesante como centro, digamos, de ese comercio. Y pues lo largo, ¿no? De estos brazos, ¿cómo puede ser que esos algodones de la India, ¿no? Ahí de la zona de Pulicat, ¿no? Llegaran hasta Manila, de Manila hasta México, y mucho tiempo ya después de que no exista se sigan haciendo en México esos paliacates y los sigamos utilizando y los veamos como algo muy mexicano aparte. Entonces esa es la riqueza, y bueno, pues ya no les quito el tiempo y creo que ya me pasó unos minutos. Hay mucha información en nuestra página de internet, y por supuesto también ahí nos pueden contactar para descargar materiales, cosas sobre el tema, y bueno, pues otros muchos temas que trabajamos. Muchas gracias, ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Junco. Qué interesante todo lo que ambos nos han contado. Como ambos han mencionado, pues desde la arqueología marítima y la arqueología subacuática y todos los objetos que pues nos han mostrado y que se pueden encontrar, nos cuentan un mundo muy desconocido y muy infinito también. No sé si desde la historia siempre hemos entendido que la relación del continente americano había sido mucho más cercano con el europeo y no tanto con el asiático, pero con todo esto que ustedes nos están contando, pues se abre todavía más ese espectro y entendemos cómo esta ruta fue realmente crucial para una transformación del mundo como se concebía en aquel momento, y lo que Juan Felipe mencionaba en algún punto, y es que es la globalización actual, ¿no? Y es ver cómo las rutas se cruzan entre continentes y suceden muchas cosas. Si dejamos un poco de lado lo económico y esas transacciones
que surgieron entre los diferentes sitios. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron los mayores intercambios culturales que tal vez podemos ver que sucedieron en el momento? No sé quién quiera decir. Pues digo, vaya, uno va a Filipinas y te paras ahí en algunas de esas iglesias y dices, estoy en México, pero podrías estar también en Colombia. O sea, es verdaderamente tan similar, ¿no? En el caso de México, hasta el tamaño de la gente, no sé, o sea, de repente ves un filipino y dices, no, este es de México, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, pues la gente, ¿no? Venían y iban gentes, ¿no? Sobre todo en la costa del Pacífico hay muchísimas prácticas, como por ejemplo hacer la tuba, que la tuba es un licor que se hace a base de palma, un licor muy típico de Filipinas, pero también se está haciendo actualmente todavía en la costa de México, ¿no? La costa de México en realidad no tenía, la del Pacífico no tenía palmeras, ¿no? Y todas esas palmeras que hoy se ven, que son, pero kilómetros, son plantas que estuvieron llegando de allá, ¿no? Lo mismo el cilantro, por ejemplo, que lo vemos súper mexicano en nuestros tacos, no puede faltar cilantro, pácatelas, viene de allá, ¿no? Y te vas para allá y bueno, pues, o sea, usan el tomate, el ajo, el puerco, puras cosas que fueron de aquí para allá, el maíz, el frijol. Entonces, es de una riqueza tan grande todo ese intercambio humano, animal, vegetal, pero te digo, hay que irlo como desmenuzando porque pues como que está tan visible que no lo vemos, ¿no? No sé cómo decirlo. Entonces hay que ir como haciendo el recuento de todas esas cositas, ¿no? Por supuesto, Filipinas es un pueblo súper católico, ¿no? En muchos sentidos muy parecido también al mexicano, ¿no? A veces que raya en la locura, ¿no? Se crucifican con clavos de verdad y no sé qué. O sea, y es un mundo muy, muy, muy hermano, pues, ¿no? Muchísimas de las palabras que se hablan allá, a pesar de que hubo toda esta, como les comentaba, toda esta influencia americana, ¿no? Que borró mucho del español que era uno de los idiomas que se hablaba ahí, ¿no? El idioma oficial, por así decir. Todavía hay muchas palabras en español. Y bueno, los nombres, ¿no? Te presentan a Marta, no sé, a José González, ¿no? José González no habla una gota de español, pero entonces es muy curioso eso, todo ese rollo. Lo mismo en el español, en México, pues se utilizan muchas palabras, ¿no? Cuando decimos una palapa, ¿no? En México es clásico decir, vete a acostar allá la palapa. Bueno, pues todo eso viene de allá, ¿no? El parián, ¿no? El parián y que vamos al parián, bueno, pues tagalo, ¿no? Y allá usan palabras nuestras como, el zócalo, ¿no? El zócalo, que es una palabra, y los oyes constantemente que salen estas palabritas en español, ¿no? Entonces la influencia es grandísima, ¿no? Lo que pasa es que sí, ya son muchos años, 200 y pico años de que cesó, digamos, ese comercio, pero fueron 250 años, entonces sí hay cosas imprimidas fuertemente en todos nosotros. Claro. Pues bueno, estos viajes intercontinentales náuticos son realmente un tema fascinante. ¿Cuál consideran ustedes que fue el principal desafío que enfrentaron las embarcaciones como tal en estas rutas de navegación tan largas en tiempo y en espacio? Yo creo que los desafíos más que para las embarcaciones era para sus tripulantes, en el sentido en que en últimas el barco solo, el armazón con su velamen, su voladura, pues es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que con ciertas mejoras puede desarrollar mejor una actividad en función de lo que requiere el ser humano. Pero eran los tripulantes, eran los que vivían esos viajes y tornaviajes, los que en últimas tenían que sufrir, gozar o hacer las dos cosas al mismo tiempo para poder cumplir con
con una meta no solamente de los imperios, sino con las metas personales que tenían cada ser humano que entraba a una embarcación y que se metía a hacer un viaje. O sea, lo interesante de la navegación y lo interesante, y navegar, el verbo navegar en sí es que es una cosa tanto personal como comunitaria y en ese proceso pueden pasar cosas que pueden ser muy dolorosas o muy satisfactorias para los que lo desarrollan. Entonces, evidentemente en este momento, en los primeros del siglo XVI al XVII, los conocimientos geográficos no son tan exactos como los tenemos ahora. Y eso hacía que las travesías fueran un poco, o esos periplos marítimos fueran un poco más difíciles o más tortuosos, pero realmente en la navegación todo era un desafío. Montarse al barco, ver, conocer de la naturaleza, conocer de los astros, conocer de los humores de los otros, es una cosa que creo que difícilmente incluso los textos históricos pueden dar cuenta y dar fe de lo que era arriesgar la vida para salir a un destino del que no se sabía si se podía volver. En el caso de la ruta del Galeón de Manila, esto sí que era cierto, porque ir de Manila, ir de Acapulco a Filipinas, era relativamente un viaje suave, pero el tornaviaje era una cosa que creo que le rompe el valor aún al ser más fuerte. 6 meses de navegación que podían llegar a ser 9, el escorbuto, los parajes, pasar por climas inhóspitos, durísimos. Es una cosa que se dice fácil, como decía Roberto, pero que seguramente formó el carácter de lo que somos, y de lo que es América y lo que es Europa y lo que es Asia en este momento. Tienes, tienes el micrófono en silencio. Imagínate estar confinado a un espacio pues realmente chiquito, ¿no? 6 meses, pues solamente con mucha fe y Dios, ¿no? O sea, ahí sí que pues eran muy creyentes en esa época y bueno, pues Dios organizaba todo. Yo creo que era un reto muy, muy grande. Claro, había juegos, hacían obras de teatro, por supuesto, toda esta cuestión religiosa, ¿no? De rezar en la mañana, en la noche, rosarios, tal. Y pues con eso le iban llevando, pero sí era muy fuerte. Ahora, el que cruzaba hacía dinero, entonces había un incentivo también ahí comercial, ¿no? O sea, si lo lograbas, pues ahí los bienes que llevabas los vendías y con eso te ganabas un buen dinero. Pero sí, un reto enorme. Sin embargo, funcionó y la mayor parte de los buques lograron su cometido, ¿no? Eso es extraordinario y como decía Juan Felipe, o sea, eran pues herramientas, máquinas, ¿no? Muy bien diseñadas, muy bien hechas, muy capaces, ¿no? Era el tema, sí, las enfermedades. De hecho, nuestro galeón de Baja California, una de las teorías es que ya todos estaban muertos y el galeón llegó ahí por las corrientes, ¿no? Es un lugar de corrientes que arrastra todo lo que va por esa zona del Pacífico y lo que nosotros creemos es que en realidad ya todos iban muertos, ¿no? Hubo un par de ejemplos que están documentados donde ven el galeón pasar, pero pues cuando se acercan ya todos estaban muertos, ¿no? O sea, ahí se te ponía la peste o alguna cosa y pues ya no llegaban, ¿no? Claro, los desafíos debían ser infinitos, no solamente en cuanto a lo tecnológico de la navegación y las tecnologías del momento, sino también en cuanto a eso, a lo desconocido y todo lo que implica lo desconocido, que viene un poco en conexión con mi siguiente pregunta y es que la arqueología, ambos lo mencionaron, nos abre la puerta como a explorar todos estos temas. ¿Cuáles consideran ustedes que son esos retos de la arqueología subacuática y marítima en nuestro continente que estuvo atravesado de todas estas rutas, tanto desde el Atlántico como desde el Pacífico? Pues no sé, Juan Felipe, ¿tú quieres empezar? Bueno, yo pienso que no solamente de la arqueología, sino de cualquier profesional o ser humano que intente reconstruir el pasado usando distintos tipos de fuente, el reto que tenemos ahora es ser incluyentes, respetuosos, pluriculturales y entender que
a veces nuestro punto de vista no siempre es el más certero para describir un hecho que ya no está. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que hay historias que son difíciles de contar, pero que dejan rastros y dejan huellas, creo que puede ser un momento oportuno para que algunos de nosotros, los que hacemos arqueología, por ejemplo, no focalicemos tanto nuestras investigaciones y estudios en las cosas grandes, en los galeones, sino que podamos coger personajes un poco periféricos, embarcaciones menores, contar la historia de las cosas pequeñas y así poder enriquecer lo que ya sabemos. Creo que es una cosa que nos la debemos, que en la medida en que podamos vivir con nuestras dificultades, con nuestros recursos económicos, montar nuestras investigaciones a nuestra manera, seguramente construiremos historias muy ricas, muy diversas que permitirán entender nuestro mundo de una forma de la que no nos la han dejado contar. Y eso yo creo que es un reto que no necesariamente tiene que remitirse a la arqueología de cómo vamos a excavar, de cómo lo vamos a hacer, sino es una postura más crítica y más incluyente respecto a lo que significa contar nuestro pasado a los otros y para nosotros mismos. Yo concuerdo con Juan Felipe, creo que una actitud crítica pues es lo fundamental hoy en día. Pues yo diría que uno de los retos y una de las oportunidades ahorita sería como este momento que estamos viviendo, yo creo que a nivel mundial, donde hay una gran número de formación de cuadros. Cada vez hay más arqueólogos haciendo arqueología subacuática, arqueología marítima, cada vez hay más gente y eso pues hace más rico el debate y hace mucho más factible que se vean lugares que antes pues no se veían. En fin, yo creo que ese es uno de los retos, es seguir formando gente para que haya muchísima más gente trabajando todos estos temas. Otro de los retos pues es eso, que los gobiernos, que la sociedad dediquen recursos para algo que es tan importante como la arqueología, la historia, nuestro pasado, nuestra memoria. Entonces, pues sí, que los gobiernos, que la sociedad sigan invirtiendo en eso. Y que con estos nuevos cuadros que se están formando, con estos nuevos arqueólogos, pues podamos abarcar mucho más, ¿no? Porque es vasto lo que hay allá afuera, hay muchísimo trabajo por hacer, cosas maravillosas, lo que falta a veces es recurso y gente. Perfecto, y eso lo conecto con una pregunta que nos hace Catalina Hoyos y es, ¿cómo es el trabajo interdisciplinario de investigación en estos casos de hundimientos o de arqueología subacuática? Pues es padrísimo porque confluyen miles de diferentes disciplinas y cosas, ¿no? Entonces puedes tener a alguien que revisa la cartografía histórica, puedes tener un historiador que está revisando las fuentes y los documentos, ¿no? Puedes tener un científico que está analizando en un reactor nuclear la composición elemental de un elemento, ¿no? Y todo eso con lo que decía Juan Felipe, pues con una actitud crítica y todo, pues puedes generar unos discursos padrísimos, ¿no? Puedes narrar unas historias muy interesantes, ¿no? Entonces son muchísimos los especialistas que pueden conjuntarse, ¿no? En una investigación de arqueología subacuática, de arqueología marítima, de arqueología náutica, ¿no? Tenemos otra pregunta del público de Gustavo Rico que dice, ¿hay números que hablen de la cantidad del flujo comercial derivado del galeón de Manila? Sí, por supuesto, hay estudios muy serios sobre esos flujos. Por supuesto que una parte importante del comercio del galeón no se registraba, pasaba por abajo del agua, pero sí que hay trabajos muy interesantes de todo eso, ¿no? De el nivel de comercio que había, los productos que estaban llegando. Hay historiadores de talla grande que se han dedicado a eso. Entonces sí hay mucha información al respecto. Súper. Álvaro Funk nos pregunta, ¿esta línea de investigación que ha establecido acerca de los primeros intercambios culturales precolombinos entre lo que hoy es México y las culturas
del Pacífico de aquellos tiempos? Pues ese es un tema bien interesante, es un tema fascinante, y ha habido pues diversos investigadores de diferentes ámbitos que han tocado todo esto, ¿no? Yo ahí sí desconozco, no me he metido yo al tema en el Pacífico, digamos, previo a toda esta cuestión ya histórica, pero sí, por supuesto, ¿no? Hay unas influencias muy notables en el estado de Michoacán que mencionábamos, ¿no? El uso, por ejemplo, de el cobre ya en varias cosas, ¿no? Y de otras técnicas y otro tipo de hacer cosas que están viniendo del sur, ¿no? Entonces es indudable ahí que hay una influencia. Parece ser que hubo muchos momentos de esta influencia, pero todavía es una gran incógnita, por así decir. O sea, todavía falta mucho trabajo por hacerse exactamente, ¿no? Y por ahí hay algunos colegas que sí lo han hecho como aproximaciones o propuestas de las embarcaciones que se estaban utilizando para hacer esto, más o menos las rutas, los parajes, ¿no? Y dando, por supuesto, entonces hay algunas cosas, pero yo creo que todavía es un que da para mucho, ¿no? Esos contactos prehispánicos que parece que fueron variados en varias épocas, y en diferentes sentidos incluso. Juan, y para conectar esa misma pregunta en el caso colombiano, ¿qué podríamos decir? En el caso colombiano está todo por hacer. Realmente Colombia es un país marítimo, sociedades acuáticas o sociedades anfibias. Los estudios relacionados con lo que es ser un pueblo de agua son pocos, y son pocos en muchos sentidos. La mayoría de estudios se han concentrado para lo que nosotros denominamos la época colonial, y son mucho más escasos los investigadores de que desde la arqueología o desde otras ramas de las ciencias humanas han querido indagar más sobre el pasado o sobre la relación de nosotros con el agua. Sin embargo, Roberto lo comenta, de una u otra manera, este interés no solamente viene de América, sino desde muchas otras partes. Evidentemente, nosotros hablamos desde nuestro puesto, desde América, pero muchas de las preguntas que nos hacemos, incluso de las que se formulan en este chat, perfectamente son válidas, pensadas desde Asia, ¿no? Y desde otros puntos del globo terráqueo. Y, y sí que cada vez he escuchado que hay más interés en poder remontarse un poco más en el pasado, de saber, bueno, cómo son los tráficos marítimos con diferentes puntos de las costas del continente con territorios insulares, no solamente cercanos al continente, sino un poco más lejanos. Pero sigue siendo muy poca la producción bibliográfica y académica que salga sobre esos temas, ¿no? Por lo menos en el caso colombiano. No pasa lo mismo en Chile, por ejemplo, incluso en Ecuador, que tienen pues unas islas con mucho más nombre. Sé que se han hecho reconstrucciones de embarcaciones de tipo de corte pues del territorio de Perú, y se han tratado de hacer viajes transpacíficos para demostrar cómo pues estas rutas que son naturales, que en últimas son las que aprovechan los europeos para cruzar el globo, pueden ser también surcados en otras embarcaciones, no con la misma tecnología, pero sí que ha habido intentos por mostrar que el mundo, que hay muchas realidades y que hay muchas formas y que hay muchas embarcaciones y que hay muchos conocimientos que no solamente se restringen al ámbito del mundo occidental, ¿no? Sí, 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 sin duda desde Colombia hay mucho aún por hacer y por supuesto desde el mundo no me quiero imaginar el número de embarcaciones registradas desde la historia y desde las crónicas que aún continúan en una gran incógnita, ¿no? Gustavo Rico nos hace dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto afecta a la actual historiografía la reescritura norteamericana de la historia filipina? Y por otro lado nos pregunta, ¿hay rastro específico de algún legado de los conquistadores tlaxcaltecas en Filipinas?
pues toda la historia tiene su jiribilla, ¿no? Toda historia tiene su ángulo, ¿no? Entonces, no sería como cuestión tanto de eso, sino que habría que reescribir la historia. Los filipinos deberían reescribir su historia, ¿no? Y nosotros reescribir la historia, y cada generación tiene que reescribir la historia, yo creo. ¿No? Pero bueno, entonces, pero sí, no deja de ser muy interesante ese fenómeno, ¿no? Que hayan organizado el Museo Nacional, hayan organizado tomar los archivos y expresamente hacer estas historias y tal, ¿no? O sea, había un proyecto cultural ahí fuerte, ¿no? En el inicio del siglo XX. Pues a los filipinos esa es su tarea, ¿no? Nosotros, pues también, lo mismo, todos yo creo que tenemos que andar reescribiendo la historia todo el tiempo. En cuanto al legado tlaxcalteca, sí hay algunas, por ejemplo, palabras, pues genética, ¿no? O sea, sí hay gente allá que ves que dices, no manches, es de acá, o sea, no puede ser, ¿no? Genéticamente, y eso es lo que queda, o sea, porque también pues, no deja de ser el siglo XVI, esas migraciones tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas anduvieron conquistando por todos lados con los españoles, ¿no? Como ellos también ganaron la conquista, ellos también fueron victoriosos contra los mexicas, y eran a la par, digamos, de los españoles, anduvieron por medio globo haciendo conquista con las tlaxcaltecas. Entonces, pues que pueda pensar solo eso, Morita. Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo a ambos por la participación, por tomarse este tiempo. Infortunadamente ya pues llegamos a nuestro límite horario, pero les agradecemos muchísimo, muchísimo a ustedes, a todas las personas que se conectaron al Facebook del museo. Los invitamos, por supuesto, a que vayan y conozcan la exposición e indaguen muchísimo más sobre este tema tan rico y tan diverso. Les agradezco muchísimo. Gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien.